Well, good morning, dear listeners and dear viewers. Welcome to another episode of Navigating the New Normal in the International Workplace. Today, we're headed to Spain, specifically the Catalonian region, and to interview two fantastic individuals who I've gotten to know and partners of FMA, Teresa Rexach, no? Rexach, sí. Rexach and Jordi Soler. Welcome. Welcome to the Global Advocate Career Thank Podcast. You. And of course, my dear co-host, Mr. Len Adams. Len, how are you? I haven't seen you. I'm well. Yes, it's been a while. Good morning, everyone. And good morning. Buenos dias, Jordi and Teresa. Buenos días. Good morning. Nice to see you. Perfecto. Nice Bueno, to see you. bienvenidos a la audiencia. Estamos aquí en un nuevo episodio de The Global Advocate Career Podcast y hoy tengo el honor de entrevistar a Teresa Rexach. Disculpe, Teresa, CEO of Adeas. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí, perfecto. Y Jordi Soler, General Manager. Bienvenido, Teresa y Jordi. Gracias. Muchas gracias. Qué alegría, qué alegría. Wow, hoy estamos en España. Today we are in Spain, Len. Y vamos a saber un poco sobre qué está exactamente ocurriendo en España, que hay muchas cosas, especialmente en the European Union, ¿verdad? We have a lot of things going on in Europe. We want to know what's going on in Spain. Y la primera pregunta, Len, do you want to take the first question? Sure. So, we're coming out of this pandemic. Hopefully everyone's been vaccinated and things are getting a little bit back to normal. At least they are here. What unique challenges have you faced over this past 14 or 15 months that we've gone through this terrible time? Voy a traducir que la pregunta era, ¿cuáles son los desafíos únicos que ustedes han enfrentado, especialmente durante esta época de la pandemia, ¿no? Hace 15 meses que hemos pasado sobre este momento en historia inolvidable, pero ¿qué tal ustedes? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo han pasado? Bueno, a ver, nosotros teníamos una historia de mantenimiento de clientes y de crecimiento muy importante desde que nacimos en el 2004, o sea, crecimos en clientes, facturación y equipo. Y claro, nosotros ya habíamos pasado una crisis aquí en España, que era la del 2008, que bueno, en España y en el mundo también, pero realmente la pandemia ha sido pues un desafío para nosotros que creemos que hemos ya salvado con éxito. Para nosotros los momentos de crisis son momentos de oportunidades, porque pues somos una empresa innovadora, y sobre todo en las últimas tecnologías, hemos invertido mucho en recursos IT que nos llevan a atraer el talento y a estar siempre al día pues para realmente ser muy competitivos, ¿no? Y eso nos ha ayudado a poder salvar esta pandemia. Realmente hemos sido capaces de mantenernos ante las dificultades, porque no solo tenemos la pandemia, sino que tenemos, por ejemplo, un mercado muy agresivo que trabaja al éxito. Y nosotros realmente hemos mantenido nuestra forma de trabajar, que siempre es con compromiso, y desafíos importantes que hemos tenido y que nos hemos planificado, realmente siempre los hemos conseguido con éxito. Por ejemplo, pues estar en las redes sociales. Ahora mismo tenemos más de 100.000 seguidores y más de 5.000 visitas en nuestra página web. Todo eso lo explicamos para deciros que, aunque en el exterior, pues aunque el mercado evidentemente pues nos ha afectado, nosotros hemos seguido invirtiendo en poder hacer de nuestro servicio pues, o de nuestra marca algo, pues una empresa referente y que por tanto pues las condiciones externas nos influyan lo menos posible, aunque evidentemente hemos pasado por algún momento crítico, ¿no? Pero que lo hemos salvado con creces y ahora ya el 2021 estamos a tope, ya con muy buenos resultados y creciendo, porque ya hemos crecido también con un nuevo consultor y realmente con muy buenas expectativas del año 2021. That's fantastic, phenomenal. Len, talking about the business, right? And how back in 2008,
right? There was a similar occurrence economically. So being prepared during that time as ACG was, right? And getting ready and working on the brand, right? So working on social media, Yes. right? Investing internally. That way for external matters, when they happen, there can be a buffer, Right. right? A buffer, which is exactly what I tell my clients as a career coach. Bien interesante cómo Adeas ha adaptado en estos momentos desafiantes, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de ustedes. I'm going to take the next question, Lynn, in terms of asking Sure. about them, right? Vamos a conocer a usted, Teresa, y a usted, Jordi. Cuéntanos sobre ustedes y Adeas. Vale, te explico un poquito sobre Adeas y cuál es nuestro papel en Adeas. Adeas nace en el 2004, con lo cual a día de hoy pues llevamos ya 16 años y nace de la mano de Teresa Rexach y ofreciendo servicios principalmente de selección de personas y evaluación de personas, ¿vale? Y headhunting. ¿Vale? Conscientes de que queremos ser una empresa dinámica e innovadora, a lo largo de estos años, como había comentado Teresa, pues hemos ido creciendo pues desde nuestros orígenes, creciendo en captación de nuevos clientes y creciendo también a nivel de facturación y de equipo. Y hemos podido salvar estas dos crisis pues muy bien. Tenemos oficina en Barcelona y tenemos oficina en Madrid. Esto nos da una cobertura de poder trabajar en toda España. Pero también es verdad que teníamos un punto a mejorar, que era nuestra presencia internacional, y aquí, pues de la mano de FMA, con presencia en más de 36 países y más de 60 ciudades, pues afrontamos las necesidades de nuestros clientes y candidatos que tienen esa vocación de internacionalización. Nuestra forma de trabajar no es al éxito, ¿eh? No es al éxito. Nos consideramos una pequeña boutique del mundo de la selección y para que lo puedas entender muy fácilmente, nos basamos en nuestros valores para poder explicar cómo trabajamos. Confianza es nuestro primer valor, basado en la comunicación. Compromiso, nuestro segundo valor, basado en la proximidad. Y calidad, nuestro tercer valor, basado en la mejora continua de todo lo que hacemos en Adeas, con visión cliente, con visión equipo y con visión candidato. A partir de aquí, pues tenemos dos papeles muy similares, pero a la vez muy diferentes en toda la empresa. Mi papel es como General Manager, estoy desde el 2015, 16, 15, Teresa? 15, desde el 2015 como General Manager en Adeas. Toda mi formación viene del sector de las finanzas, con lo cual aporto un expertise en el mundo de las finanzas. Había estado trabajando con una posición directiva en una entidad financiera y es una expertise que, aparte del mundo de la organización, he podido aportar a Adeas. Right. Y el papel de Teresa, en este caso, es un papel de CEO, gestionando toda la empresa, coordinando toda la parte técnica y, lógicamente, también con el mantenimiento y el crecimiento de los clientes. Qué bien. Vamos a parar ahí un momentito. Len, we were talking about, Jordi was saying that they've been around since 2004 for 16 years, right? And that they have two offices, one in Barcelona and one in Madrid. Fantastic. And with that, and also with the collaboration of FMA, right, you have presence in 36 countries. So yes, their presence, which is actually phenomenal, we'll get into that in a minute, is more of a boutique. It's a boutique office, right? So they focus on three things: trust, commitment, and quality, which is fantastic. And Jordi was just talking about his financial background. So he has a background in finance. And you've been with the firm since 2015, disculpe, right? 2015. Perfecto. Okay, let's talk about Teresa, the CEO. Phenomenal, a female CEO, okay? Eso se traduce en cualquier idioma, ¿verdad? Que eso, no me puedo contener. Cuéntanos de Teresa. Cuéntanos. ¿Quieres que te cuente mi experiencia? Yes, please. Bueno, en mi caso, bueno, tú nos preguntabas antes o comentabas
bueno, claro, hay el tanto por ciento de mujeres que son CEO son pocas, ¿no? Directivas son pocas. Aunque en España está un 5% por encima, ¿no? De lo que es el mercado general. En mi caso, yo no me he sentido discriminada por ser mujer en ningún momento, ni positiva ni negativamente. Tanto en el liderazgo de mi equipo como en la penetración de mercado, siempre me he sentido muy respetada como mujer. Eso sí que, o sea, lo tengo que decir. Y también es verdad que nuestro sector es muy femenino y ello probablemente lo ha facilitado, ¿no? O sea, no era una mujer en un mundo de hombres, sino que era una mujer en un mundo de mujeres también, ¿eh? En mi caso, los primeros años fueron un poco difíciles a nivel de conciliación familiar. Tengo 3 hijos y cuando eran pequeños, pues claro, además era un momento en que viajábamos mucho por España, sobre todo, pero ahora ya no se viaja porque todo es online, pero en aquel momento hacíamos recruiting en diferentes partes de España y eso implicaba noches fuera y o irse por la mañana muy pronto y volver muy de noche y claro, entonces no podías estar tanto con la familia, ¿no? Pero realmente ha sido, como decís, un journey, ¿no? Un viaje muy interesante y positivo en todos los sentidos. O sea, yo solamente puedo decir que realmente ha sido muy interesante ser mujer, madre de familia y además pues empresaria y CEO, ¿no? Yeah, so Len, you know, we found an interesting connect here because as, you know, first of all, Teresa pointed out that being a woman, right, she's had the honor of always being respected in her field, right, and relying on her team to support her in her role, and so it wasn't a situation, and I think this is fantastic hearing it from an American perspective that it wasn't the situation where she went into a world of men, but as a female leader, she went into a world of women. And as we know, right, in Spain, that there are 34% more women in positions, senior management positions, than the rest of the European Union. Wow, I right? didn't know that. By 5%. So wow. It's good. It's excellent. And Excellent. what was a challenge clearly was raising a family while growing the business, right, with 3 kids thriving throughout Spain. So there is where there was, you know, obviously the adjustment of being a mother, right, and a businesswoman. Len, this is a perfect segue into your next question. I know we're so moving she's a on. rock star. She's a rock star, but Len, you also have a family, right? You've raised a family growing your business. So how has that been? How has that been for you, Len? For me, I was fortunate. I am fortunate because I have a wonderful partner in my wife who does all the who's always done all the heavy lifting with the kids. Okay, so and allowed me to grow the business. So I've been fortunate in that regard because I didn't have to do a lot of the things that she does or that Teresa has to do with her family. So for me, it's been easier. Okay. Oh, okay. When you have the right partner, it makes it easier for you. Okay, I'll say right? that. I'll just say that in 2 seconds. Claro, con Len, en creciendo su negocio, ha tenido el apoyo de su esposa, ¿no? Entonces, mientras que él se ocupaba solamente del negocio, ella se ocupaba sobre la vida en la casa, la vida casera, en criando los hijos, etcétera, etcétera. Len, back to you. Okay. So we're talking about unemployment? Sure, let's go to that question. Yeah, I think All that right. would be a great question. So according to the Catalan news, the unemployment rate in Catalonia is quite high and double the rate of the European Union, particularly among the youth. How is Adeas handling placements during these challenging times? Okay, I'll now ask it in Spanish. Según el noticiero catalán, Catalan News, la tasa de desempleo en Cataluña es bastante alta y el doble de la Unión Europea, especialmente entre jóvenes. ¿Cómo está manejando Adeas durante estos tiempos difíciles? Sí, mira, te comento, estos últimos días estaba mirando cómo estaba evolucionando el paro, tanto en Cataluña y en España, y aquí os tengo que hacer una matización.
hablar de Cataluña, hablar de España es diferente cuando hablamos de tasas de paro. La tasa de paro en España es mucho más alta, hablando de paro juvenil, es mucho más alta. En estos momentos está en el 39,6 en España Wow. y en el 27,3 en Cataluña. ¿Cómo era? 27, disculpa, Jordi. 27,3 en Cataluña, 39,6 en España. Okay. Comparado con Europa, tenéis razón, no el doble, pero prácticamente en Europa está al 17, en la zona euro está al 17,3. ¿Vale? Esto no quita que las tasas de paro que se presentan sean muy elevadas, pero es que además tienen un punto de coincidencia con los países mediterráneos. El segundo país con la tasa de paro más alta es Italia, siempre hablando de juventud. Con lo cual, es un dato curioso y yo creo que esto está muy ligado a un problema estructural, en este caso en la economía española y en su tejido empresarial. Os pongo un ejemplo, ¿no? Un dato curioso. En España hay 3 millones de empresas. El 99,8% son pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué lo digo esto? Nuestra experiencia como Adeas, cuando hemos participado en programas de incorporación de talento joven, son empresas multinacionales, son grandes empresas, empresas que cotizan en el IBEX o que cotizan en la bolsa de Frankfurt. Las pequeñas y medianas empresas, que pueden tener hasta 500 empleados, no realizan tantos programas para insertar a los jóvenes con talento en el mundo empresarial. Yo creo que aquí es una de las explicaciones de por qué tenemos paro. Ese paro juvenil. ¿Vale? Voy a traducir un momento, right? So in reference to unemployment in Spain, this is to the audience and to Lennon. Yeah, Tasso, right? The percentage of unemployment, right? The rate is high, right? In Spain as a whole is 39%, 0.6. In Catalonia, yes, in Catalonia, it's 27.3. And that is almost double the rate in the EU, which is 17%, a little bit over 17%. Now, Jordi pointed out that in Spain, Spain is second in unemployment to Italy. And what does that, why is that the case? Well, when you look at the economy, there's a disproportion. There's 3,000 businesses, right? 3,000 companies in Spain, if I understood correctly, but 99.8% of them are small to medium businesses. Now, Adeas deals with big multinational corporations because they have the programs to support individuals such as the younger, the youth. However, the small companies don't. So there's a disparity there. Bien interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué, Jordi? ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué no hay programas para apoyar empresas pequeñas? Por eso comentaba desde un principio que es un problema estructural de España. Aquí hay que lanzar, por un lado, líneas de ayuda a las empresas para que puedan incorporar jóvenes talento y, por otro lado, también en la enseñanza, sobre todo en lo que llamamos la formación profesional, los grados, que el talento joven pueda hacer prácticas en las empresas y prácticas que sean cobrando. Hay países como Alemania que esto lo tienen mucho mejor incorporado. O sea, desde Adeas, nosotros ya, con lo que representamos, ya miramos y reivindicamos cada vez que hablamos con las empresas de que incorporen talento joven. Porque es una realidad. En Cataluña y en España, los jóvenes que no encuentran trabajo, y hay jóvenes muy bien preparados, con carreras y con másteres reconocidos, acaban marchando al extranjero buscando nuevas oportunidades. Por tanto, nosotros desde Adeas seguiremos colaborando con todas aquellas empresas que están realizando programas de reclutamiento de talento de gente joven y seguiremos también trabajando para cambiar esa realidad con los pequeños empresarios de que apuesten por el talento joven y que vayan incorporando y conviviendo las diferentes generaciones en las mismas empresas.
Wow. Fantastic, fantastic. Just to give a summary, it's a structural issue in Spain, right? It's an issue where there are not enough pipelines of programs from the government to help these businesses, right? And so what you're seeing here is that in countries like Germany, they do have effective workforce development programs, Right. not in Spain, right? And so Adeas is definitely working on this, right? And they have actually suggested to companies that they need to develop these pipelines, right, Jordi? And they're going to keep on doing it. Or else what's going to happen is that we're going to have a brain drain. No sé cómo cómo decir la palabra en español, brain drain, pero eso significa cuando hay un grupo de intelectuales en diferentes sectores que se van del país buscando oportunidades. Fuga de cerebros. Fuga de cerebros. There you go. Brain. Drain. Fuga de cerebros. Sí. Gracias, Teresa. Exactamente. So in order to avoid the brain drain, right, these programs need to be created because the younger, the millennials, that group, they need an outlet. They need an outlet, but they're also very well educated and prepared. They've got their masters. They just need the opportunity. Len, I'll pass it over to you. Excellent answer. Excellent answer. Thank you. Okay, I know Jordi and Teresa, you've been part of FMA, excuse me, for several years, as I have. How has your involvement with FMA benefited you and helped your business? Inicialmente os ponemos en situación, ¿no? Inicialmente teníamos requerimientos de nuestros clientes a nivel internacional, o sea, que nos pedían posiciones en otros países. Y vimos que gestionar selecciones en otros países desde España era realmente complicado. O sea, buscar un ingeniero en Alemania o un ingeniero en Francia era muy complicado para nosotros. El desconocimiento del mercado laboral, la idiosincrasia del país, el idioma o los pequeños detalles del idioma, ¿no? Podían hacernos perder información y entonces no ofrecer tanta calidad a nuestros clientes. Es por ello que incorporarnos a FMA ha supuesto poder ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes en casi todo el mundo. En la relación con estas consultoras, que además son muy parecidas a nosotros, con el mismo estilo y filosofía, nos da la tranquilidad de que damos un buen servicio al cliente con los mismos estándares de calidad que lo haríamos aquí en España, ¿no? Asimismo, la interrelación entre empresas de diferentes países nos ha enriquecido como personas y como empresarios. Hemos podido compartir formas de trabajar, entender el recruitment, métodos diferentes, información general del sector, etc. Ello nos ha hecho al final más ricos, ¿no? Culturalmente y profesionalmente. So culturally and professionally, working with FMA has enabled Adeas to reach the international sector with how can I say, particularly in dealing with issues that, for example, if a Spaniard wanted to work in Germany, right, there are nuances such as language, connections, opportunities that collaborating with FMA helps them in this space, right? So there's no question that they've been able to provide quality of service, right? And knowing and being tranquil, right, calm in knowing that the same that they apply in Spain is the same that they will be able to apply in other parts of the world with the help of FMA. Fantastic. I agree. I agree. Okay. It's the same for you, Len, right? Absolutely. It's the same for you. You're able, es lo mismo, right? You're able to... Sí, está de acuerdo con nosotros, sí. Right, it gives us a global brand, all of us. And we've met some nice people. Yes. Like my friend. Yes, right? yes. Absolutely. Very nice people. So, yes. So, notwithstanding the workforce development issues, and we're coming out of the pandemic and all the other economic issues that we've been facing, where do you see Adeas over the next 3 to 5 years? What's the future hold? Yes. Vemos una Adeas adaptada a una nueva realidad post-pandémica. Nosotros, esta pandemia nos ha hecho adaptar muchas cosas. Los costes del teletrabajo,
Por tanto, bueno, el invertir a nivel de IT, por tanto, nos vemos muy adaptados a la nueva realidad. Nos vemos con un equipo estable, desarrollándonos como profesionales dentro del sector y posicionados como una consultoría polivalente, referente, pero siempre dentro de la selección y la evaluación de profesionales. Queremos mantener el mismo nivel, o sea, alto nivel de calidad, de confianza, de compromiso, como decía Jordi, nuestros 3 niveles, ya que son, hay nuestros 3 valores, ya que son pues, valores fundamentales y nuestra razón de ser, ¿no? Al final, para nosotros. Seguimos apostando por la internacionalización, siempre de la mano de FMA, evidentemente, y esperamos ir creciendo en este sentido, en la parte más internacional, dando y recibiendo oportunidades a nuestros partners de todos los países, ¿no? De diferentes países. Asimismo, nos vemos un poco mayores, en el sentido de creciendo en clientes y dentro del Estado español cada vez siendo más conocidos y más referentes, ¿no? Esta sería nuestra idea. Pero continuando con el mismo tipo de servicio, pero más crecimiento y más internacionalización. Right. So basically, it's, you know, this opportunity, this scenario of being the pandemic, right, has pretty much helped Adeas for the next 5 years face the future well prepared, right, in different fields, right, such as in telecommuting, right, working remotely, also working with sectors such as IT, right? And so they feel that they're very well adapted and well positioned for the next 5 to 7 years, right? They want to create the same level of values and fundamentals, as well as maintain and further develop their international scope, right? By also giving and receiving opportunities, particularly since Adeas is more mature in the market, right? Len, I would say it's the same sort of goals and objectives for ACG, right? Absolutely, absolutely. Yeah. I mean, we've taken the opportunity with the pandemic to really expand, and we're continuing to do so because I'm a bit of a contrarian. So when everyone else is contracting, we try to go the other route because history tells us that things will improve, right? We'll come out of the pandemic as we are. I'll just say in the States, we have an issue. There are more jobs than people available, thanks to our wonderful unemployment system here, where we're paying people a lot of money to sit home. So it's a challenge, but you know, that makes us more valuable, and we just work harder to find the people that are willing to go back to work. And of course, we look for the passive candidates. So you know, it's a great opportunity. Yeah, Right. did you say that there are more positions than clients? And candidates, yes. Wow. Yes. O sea, en el Estados Unidos es un poco Más diferente. posiciones, más posiciones que candidatos. Exactamente, Por exactamente. tanto, cuesta hacer procesos. Yeah, Es difícil. yeah. So it's a challenge, right? Absolutely, absolutely. Porque la mayoría de los clientes son pasivas. O sea, que están buscando oportunidades, pero No es lo Estamos en un claro. momento de poder colaborar exportando talento de Cataluña, de España, hacia Estados Unidos. oh, right. So there's potential for a lot of folks to look at opportunities in the United States, Len. Y Yes. ahí es donde viene FMA. Yes, Correcto. absolutely, absolutely. I have one final question though, off the Okay. script. Okay. I have to know where Jordi got those great glasses. I just said that. Sus óculos I love verdes son fenomenales. ¿A dónde lo han conseguido? I don't know if I could pull them off, but they You- look you great could- on you. You can pull them off. You can pull them off, Len. You can pull them off. They're Jordi, cuéntanos su fantastic. I secreto. noticed them the other day in our call. They're Mira. great. I love them. I love the colors. Mi secreto es que en los últimos años llevo gafas y realmente quería unas gafas que me identificasen. Y cuando las vi en una óptica, pues me enamoré. Eran muy atrevidas. Tenía dudas de realmente si me encajarían, pero me estoy dando cuenta de que forma parte de mi imagen y que es una excusa
para hablar con cualquier cliente o no cliente. Ah. Las gafas siempre salen. He said that, right? So he took a risk, right? And he decided to get these glasses. And what he's realized is that since getting them, it's open conversations. Everybody's always talking about his glasses. They're great. Buena Len, idea. Las recomiendo para vender, ayudan a Oh. romper el hielo. So highly recommends get some, you know, snazzy, unique glasses because it's a great way to break the ice and to develop clientele. Who knew? O sea, que yo tengo, espérate, a ver, como soy coach de carrera, como ustedes lo saben, tengo dos. A ver, so si cambio aquí, A ¿qué ver. tal? ¿Qué tal? Ah, también, ¿eh? Las dos. ¿Qué Son tal? más atrevidas las otras. Ah, Más atrevidas las beautiful, negras. beautiful. The black one. Estoy de acuerdo con usted. Sí, sí. Yeah, so Len, we got to get some new glasses. All right, I'm going to do it. We're going to do it. We're going I'm to going to do it. Bueno, Teresa y Jordi, it's been such a pleasure. Fue un placer enorme tener ustedes. Y muchas gracias por tomar el tiempo para nosotros y para la audiencia, para compartir sus experiencias, sus puntos de vista. I love Spain. Yo viví en España. Ya sabes que he trabajado para un grande país justamente al lado de ustedes, Andorra. Pero, wow, I'm so happy to have done this interview, Len. Absolutely, absolutely. Muchas gracias. Gracias a ti, Len. Thank you very Len, much, qué my bueno friend. su español. Muy bueno, sí. Es muy bueno, sí. Thank you, dear listeners and dear viewers. Until next time, thank you for joining us. Thank you, Len. Thank you, Michelle. You're welcome.